Convirtió la disciplina en ritual, el orden en significado. Su devoción a los ideales familiares católicos era inquebrantable. No había atajos para criar a 12 hijos. Cada hijo, Donald Jr., James, John, Brian, Michael, Richard, Joseph, Mark, Matthew, Peter, Margaret y Mary, fue traído al mundo con la misma esperanza de que la excelencia pudiera ser moldeada a través de la estructura. Ella planchaba servilletas, mantenía los pisos inmaculados. Los niños estaban vestidos impecablemente y presentados sin falta para la misa dominical. Su cabello partido, sus zapatos lustrados. Su madre rara vez aparecía en público con algo menos que compuesta. Sin embargo, la juventud, incluso desde temprano, llevaba una carga. En 1963, cuando la familia se mudó a su nueva casa, los Galvins habían comenzado a atraer atención silenciosa, no por disfunción, sino por su escala. Una docena de hijos era poco común, incluso según los estándares católicos, y había peculiaridades. Los chicos, especialmente durante sus años adolescentes, se volvieron salvajes. Los moretones eran comunes. Los vecinos notaron los ruidos, los golpes, los gritos, el vidrio rompiéndose, seguidos de silencio. No había castigo corporal, pero sí boxeo. En lugar de frenar su agresión, Donald Sr. les dio guantes. Los llamaba por número, no por nombre. 4. Ponte en línea. 6. Limpia eso. La casa no funcionaba por afecto, sino por función. La cetrería se convirtió en la extraña afición compartida por la familia, domesticando aves salvajes, sometiendo la naturaleza a través de la fuerza y la paciencia. Las fotos de la época muestran a los chicos mayores con guantes y aves rapaces posadas en sus brazos. Minnie probablemente lo veía como disciplina. Otros veían algo más inquietante. Control disfrazado de hobby, vuelo restringido. Las niñas, las últimas en llegar, entraron a una casa ya rígida con la tensión masculina. Margaret y Mary, quien luego cambiaría su nombre a Lindsay, crecieron aprendiendo a observar cuidadosamente, a evitar las chispas que podrían encenderse. No hubo estallidos obvios en público, pero las ventanas rotas se reemplazaban rápidamente. Las peleas, incluso las sangrientas, se resolvían sin informes policiales. A los niños se les enseñaba el silencio. Las apariencias eran sagradas. En el interior, la ecología emocional de la casa Galvin era estéril. El elogio era escaso. Las conversaciones personales aún más raras. El sufrimiento individual era descartado, malinterpretado como desobediencia. Donald Sr. estaba a menudo fuera. Minnie, por su parte, se volvía menos receptiva a medida que pasaban los años. Su respuesta al caos era un orden más profundo. Desde un punto de vista clínico, a menudo no es la presencia de violencia, sino la ausencia de atención lo que incuba la patología. A finales de la década de 1960, la casa Galvin albergaba a niños que sufrían de signos tempranos de psicosis, delirios y comportamientos antisociales. Pero no se había buscado ningún diagnóstico. Simplemente estaban actuando de manera inapropiada. En una sala de registro cerrada en 1983 en el antiguo Hospital Estatal de Colorado, se encontró un sobremanila sellado en la parte trasera de un armario sin etiquetar. El papel estaba quebradizo, la costura de pegamento intacta y la tinta en su portada desvanecida hasta el color del hueso. Dentro había 12 tarjetas de índice, cada una marcada con un nombre, una fecha de nacimiento y una sola anotación. Sujeto. La observación continúa. 6 de las tarjetas tenían anotaciones adicionales en lápiz rojo. 6 no. No había ningún informe adjunto, ni explicación para la división, solo la sutil sugerencia de que alguien, décadas antes, había trazado una línea entre los vivos y los que pronto serían perdidos. La caligrafía era ordenada, deliberada, pero las fechas contaban su propia historia. De 1945 a 1968, 12 niños, todos nacidos en la misma dirección, todos catalogados con una letra cuidadosa que no traicionaba urgencia. En el reverso de cada tarjeta había 2 palabras, a veces las mismas, a veces diferentes, frases que leían como fragmentos de otro idioma. Cumplimiento parcial, observación en aumento, intervención aplazada. Ninguna de ellas explicaba lo que había sucedido dentro de la casa en Hidden Valley Road. Las tarjetas habían sido archivadas con los historiales de casos de pacientes no relacionados, ya fuera por error o diseño. Su presencia en ese cajón no significaba nada a menos que alguien supiera ya qué buscar. La mayoría no lo hacía.
Y así, quedaron sin tocarse, las marcas rojas desvaneciéndose, el papel volviéndose quebradizo, hasta que alguien abrió el sobre. No por primera vez, pero tal vez por última. Antes de continuar, quiero preguntarte, ¿desde dónde nos estás viendo ahora? ¿Qué hora es donde te encuentras? Comparte tu ubicación y la hora en los comentarios abajo. Y mientras estás con nosotros, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte a Gassic Layer para que estas historias, selladas, archivadas incorrectamente y casi olvidadas, puedan ser contadas de nuevo. Porque lo que estás a punto de escuchar no es un trabajo de especulación. Es una reconstrucción, elaborada a partir de registros médicos, informes policiales, testimonios familiares y la tenue caligrafía dejada en 12 piezas de cartulina. 6 de esos nombres nos llevarán a salas de hospitales y habitaciones cerradas. 6 nos llevarán a habitaciones más tranquilas donde el miedo tomó la forma del silencio. Juntos forman una historia que ha sido estudiada por científicos, diseccionada por psiquiatras y lamentada por aquellos que la vivieron. Y sin embargo, después de décadas de observación, sigue sin resolverse. Media familia marcada en rojo, la otra mitad no marcada, todas atadas a la misma casa donde la enfermedad no visitó. Vivió. La casa fue construida nueva, de 2 niveles, ladrillo pálido, con vista a la Academia de la Fuerza Aérea en la distancia. Estaba justo fuera de los límites de la ciudad de Colorado Springs, enclavada en un vecindario donde las aceras brillaban y los jardines se mantenían cortados. La casa de Donald y Mimi Galvin, como se registró en los directorios parroquiales y boletines cívicos locales, era la imagen de la estabilidad. Una familia católica, devota y en crecimiento, bien dentro de los límites de las expectativas. Con el tiempo tendrían 12 hijos, 10 varones, y por último 2 niñas. Para el mundo exterior, fue un logro doméstico. Donald Galvin, un hombre militar de carrera, había servido en las brutales etapas finales de la campaña del Pacífico. Aunque no existía un lenguaje diagnóstico para ello en ese entonces, sus repetidas hospitalizaciones por ataques de nervios sugieren una condición postraumática similar a lo que ahora se identifica como PTSD. Su regreso de la guerra estuvo marcado por un silencio sombrío, restricción emocional y creciente aislamiento. Sin embargo, se comprometió con la vida militar, transfiriéndose a la recién establecida Fuerza Aérea de los Estados Unidos y enseñando en la academia. No bebía, no se enfurecía, pero se retiró lenta y completamente. Mimi Galvin, antes ambiciosa por una vida en los enclaves culturales de Nueva York, había redirigido sus aspiraciones hacia su interior. Lo que más importaba era que nadie fuera de las paredes de la casa podía ver. No había pobreza, no había adicción, no había abuso documentado. En papel, la familia Galvin era ejemplar. 12 hijos, un matrimonio estable, honor militar, ropa limpia, cetrería, iglesia. Sin embargo, las notas de casos de años posteriores regresaron a una frase recurrente pronunciada por vecinos, maestros y eventualmente médicos. Algo no estaba bien en esa casa. Pasarían décadas para entender lo que sucedía. En verdad, la residencia de los Galvin no era un hogar en ningún sentido tradicional. Era un campo de batalla silencioso, orden contra inestabilidad, disciplina contra algo mucho más antiguo, mucho más arraigado. La locura no estalló. Se filtró. Detrás de las cenas educadas y los rituales dominicales, ya se estaba extendiendo una fractura lenta en el núcleo genético de la familia. Pero en 1951, todo seguía intacto. Por ahora, Donald Galvin Jr., el primogénito, se presentaba en la infancia temprana como cognitivamente intacto, físicamente robusto y socialmente bien adaptado. Los registros escolares lo describen como disciplinado y comprometido. Los maestros notaron su liderazgo entre sus compañeros, mientras que los entrenadores deportivos tanto en la escuela secundaria como en la preparatoria se referían a su rara combinación de fuerza y precisión. Jugaba al fútbol y sobresalía en lucha libre, 2 salidas autorizadas para la intensidad física que enmascaraban la disfunción emergente. A los 17 años, salía con la hija de un general de alto rango de la Academia de la Fuerza Aérea. Para los observadores, Don Jr. era la prueba de los esfuerzos de sus padres, el prototipo de un hijo estadounidense exitoso y bien criado. Las primeras aberraciones fueron sutiles, miradas distantes durante las cenas familiares, largos silencios después de provocaciones aparentemente menores, pero con la retrospectiva clínica, estos eran signos tempranos de un aplanamiento efectivo y una desconexión emergente.
Durante este periodo, también comenzó a expresar una vaga incomodidad con los demás, una incapacidad percibida para conectar. No lo informó a sus padres, ni ellos preguntaron. Dentro de la casa, el conflicto se normalizó. La lucha libre y los altercados físicos se trataban como un comportamiento masculino rutinario. Mientras asistía a la Universidad Estatal de Colorado, el comportamiento de Don Jr. se volvió más difícil de racionalizar. El primer incidente registrado ocurrió en un evento de fogata universitaria donde, de manera repentina y sin provocación, saltó directamente a las llamas. Salió con quemaduras menores y sin explicación. Se rió, luego cayó en un silencio absoluto. No se inició ninguna intervención formal. Meses después, se informó que había estrangulado metódicamente a un gato, y su compañero de cuarto descubrió los restos en una caja bajo el fregadero del dormitorio. Cuando se le preguntó, Don Jr. afirmó que el acto no significaba nada, pero se negó a dar más detalles. El incidente no fue reportado a control animal ni a autoridades de salud mental. Regresó a la universidad con lesiones. Su rendimiento académico disminuyó moderadamente, aunque seguía siendo elegible. Los profesores notaron ausencias y un comportamiento distante. Los servicios de salud de la universidad se consultaron una vez. Don Jr. mismo inició la visita, quejándose de las barreras entre él y las demás personas. No se hizo ninguna referencia psiquiátrica. El estudiante regresó a clase. En casa, durante los descansos escolares, su comportamiento empeoró aún más. Un invierno, comenzó a quitar todo el mobiliario de la sala de estar de la familia, colocando cada artículo meticulosamente en el patio trasero sin comentarios ni peticiones. Más tarde, vertió sal en el acuario, matando los peces. Estos incidentes fueron descartados como respuestas al estrés por parte de sus padres, quienes creían que su matrimonio estaba fallando. Tras graduarse, Don Jr. se separó de su esposa y regresó a vivir a la casa Galvin. Allí su comportamiento se volvió cada vez más errático. En un episodio, se quedó en silencio junto al fregadero de la cocina y rompió 10 platos de cerámica uno por uno, deteniéndose entre cada uno. En otra ocasión, se sentó en el suelo del garaje durante horas repitiendo una frase que nadie pudo identificar. Aún así, no se buscó ningún diagnóstico. La primera emergencia psiquiátrica importante ocurrió cuando Don Jr. intentó asesinar a su esposa obligándola a inhalar vapores de cianuro. Este acto resultó en su arresto, hospitalización y finalmente una evaluación psiquiátrica formal en lo que entonces se conocía como el Hospital Estatal de Colorado en Pueblo. Fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. El diagnóstico, largamente esperado, no trajo alivio a la familia. Confirmó lo que Mimi se había negado a decir en voz alta y lo que Donald Sr. nunca reconocería públicamente. Para el momento de su diagnóstico, los hermanos menores de Don Jr. sumaban 9. Varios de ellos ya habían sido testigos de sus arrebatos, habían sido golpeados por sus puños o silenciados por sus miradas. Sin embargo, ninguno tenía lenguaje para lo que estaban viendo. La frase enfermedad mental seguía siendo evitada en el hogar, reemplazada por eufemismos. Dawn está pasando por algo, solo necesita tiempo, está enojado. Las instituciones a su alrededor, familia, universidad, médicos, fallaron en secuencia. Cada una vislumbró la fractura, pero no la línea de falla. Cada una eligió esperar. Los signos ya eran visibles, la fogata, el gato, los platos rotos, el silencio asfixiante, pero nadie intervino hasta que estuvo a punto de ser fatal. Donald Jr. fue el primero en caer. La casa nunca se recuperó. El caso Galvin, cuando se presenta en una revisión transversal, ofrece una concentración casi única de trastornos psicóticos vinculados genéticamente dentro de una sola cohorte de hermanos. Después del diagnóstico de esquizofrenia paranoide de Donald Jr., 5 de sus hermanos, James, Brian, Matthew, Peter y Joseph, mostraron manifestaciones individuales de la misma afección central. Sin embargo, dentro de este diagnóstico compartido, la variación sintomática fue profunda. Los registros iniciales retrataban a James como funcional. Se casó joven, tuvo un hijo y, por un tiempo, pareció capaz de mantener tanto el hogar como el empleo, pero la decadencia pronto lo siguió. James comenzó a reportar voces, advertencias sin cuerpo, observadores susurrantes. Se inclinó hacia el alcohol y su comportamiento hacia su esposa Kathy se volvió violento. Ella reportó múltiples agresiones, incluida una larga en la que la acusaba de conspirar contra él. Los recuerdos familiares,
más tarde corroborados por declaraciones de sus hermanas, revelaron un patrón más insidioso. James molestó a sus hermanos menores durante los periodos de psicosis creciente. Su declive reflejó el de Don Jr. en muchos aspectos: aislamiento social, agresión impredecible, pero con la depredación sexual como una característica persistente y reprimida. No se presentaron cargos. La familia nunca lo reportó. Brian no tenía un diagnóstico psiquiátrico formal en el momento de su muerte, pero los registros de tratamiento confirman que le habían recetado medicación antipsicótica. Socialmente, parecía funcionar bien durante un tiempo, incluso se mudó a California y comenzó una relación romántica con una mujer llamada Noni. Este periodo terminó abruptamente. Un mes después de que Noni terminara la relación, tanto ella como Brian fueron encontrados muertos. Su cuerpo estaba perforado por una herida de bala de calibre 22, el de él por un disparo autoinfligido en la cabeza. La policía lo clasificó como un homicidio-suicidio. Luego, los miembros de la familia revelaron que Brian, al igual que James, había abusado sexualmente de sus hermanas durante la infancia. La revelación fue enterrada junto con los registros oficiales. No habría proceso legal, solo el recuerdo. La patología de Matthew surgió después de un trauma violento en la cabeza, siendo golpeado severamente por su hermano Joseph durante un episodio psicótico que resultó en intervención neuroquirúrgica. Tras la recuperación, Matthew mostró signos de una grave alteración cognitiva. Comenzó a referirse a sí mismo como Paul McCartney e insistió en que había escrito canciones que no recordaba haber interpretado. Una vez, mientras visitaba a un amigo de la familia para mostrarle un jarrón de cerámica que había hecho, Matthew de repente se desnudó y estrelló el objeto contra una pared. Su caso, aunque menos violento que el de sus hermanos, se caracterizó por una desconexión surrealista y constante de su identidad. La ilusión consumía no solo sus pensamientos, sino también su identidad. El colapso de Peter llegó temprano. A los 14 años, comenzó a orinarse incontrolablemente, afirmando: «El diablo vivía debajo de la casa». Los maestros notaron su brillantez en matemáticas y su disciplina en hockey sobre hielo, pero estos aspectos fueron rápidamente eclipsados por delirios persistentes. Recibió hasta 8 medicamentos antipsicóticos sin mejoras notables. Finalmente, se le administró una terapia electroconvulsiva, TEC, ordenada por la corte. Las convulsiones redujeron la agitación, pero Peter permaneció fuertemente sedado y apartado en la mayoría de los registros posteriores. Su trayectoria es una de terror internalizado, voces y presencias nunca vistas, siempre cercanas. Murió en 2023, tranquilamente, mientras dormía. El descenso de Joseph estuvo marcado por una claridad poco común. Mantuvo durante la mayor parte de su enfermedad la capacidad de distinguir la alucinación de la realidad, un tormento más que un alivio. Experimentó visiones intensas, incluidas conversaciones con un emperador chino en las nubes, y afirmaba haber tenido vidas pasadas en naciones extranjeras. Las voces lo llevaron a enviar correos electrónicos amenazantes a su empleador, lo que resultó en la pérdida de su trabajo. Sin embargo, Joseph seguía siendo amable, incluso afectuoso. Enviaba tarjetas de cumpleaños. Expresaba arrepentimiento. Suplicaba que las visiones se detuvieran. Le dijo a su madre que había sido abusado sexualmente por un sacerdote católico, un amigo de la familia de larga data. Su implosión fue lenta y trágica debido a la conciencia. En términos clínicos, los hermanos Galvin presentan un espectro de tipologías de esquizofrenia: paranoide, desorganizada, delirante y resistente al tratamiento. Sus líneas de tiempo no se alinean perfectamente. Algunos se manifestaron en la adolescencia, otros en la adultez temprana. Algunos se volvieron violentos, otros solo se fracturaron internamente. Lo que los une no es el comportamiento, sino la sangre. Su hogar familiar, una estructura estándar de nivel dividido, albergaba 6 psicosis concurrentes bajo un mismo techo. Cada caso alimentaba y reflejaba a los demás. No había síntomas privados, ni rupturas aisladas. Cada manifestación tenía una sombra, un espejo, un predecesor. Esto no era una sola enfermedad, sino un coro. En retrospectiva, el fracaso diagnóstico no radica en ninguna institución en particular, sino en la negativa social a imaginar que tanta locura pudiera residir en una sola dirección. La familia Galvin se convirtió en un estudio de caso en herencia, pero solo después de que se convirtiera en una tragedia. Su locura no fue heredada tanto como revelada. Uno por uno, la casa de los Galvin no fue diseñada para hijas.
Cuando nacieron Margaret y Mary, quien luego descartaría el nombre y se llamaría Lindsay, el espacio ya estaba saturado de inquietud. Sus 10 hermanos mayores ocupaban casi todo el espacio físico y emocional. 6 de esos hermanos, como se confirmaría más tarde, estaban en diversas etapas de enfermedad psiquiátrica grave, pero no lo cerraban. No había explicaciones, no había consuelo, solo silencio hasta que llegara la policía. Esto no fue una vez. Fue recurrente. El lenguaje institucional clasifica esto como exposición repetida a disfunción familiar aguda, un factor de riesgo conocido en el desarrollo de estrés postraumático, comportamientos disociativos y arresto del desarrollo. Margaret llegó a la familia como respuesta al deseo de Mimi de tener una hija. Estaba vestida cuidadosamente, le enseñaron a poner la mesa con precisión y a mantener la disciplina. Las emociones eran desalentadas. Se esperaba el logro, aunque fuera menor. Pero tras las puertas cerradas, Margaret sufrió un destino diferente. Como se reveló años después tanto por ella como por su hermana, Margaret fue abusada, primero por Brian, luego por James, 2 de los hermanos ya marcados por signos de esquizofrenia y delirios crecientes. No hubo informes, ni intervenciones. Cuando esto fue revelado en la adultez, la respuesta de Mimi fue apagada. No lo negó, no actuó. En cambio, se refirió a los abusos como síntomas de la enfermedad de su hijo, una reformulación que redujo el sufrimiento de su hija a una consecuencia colateral. Margaret no huyó. Permaneció cerca en cuerpo, si no en confianza. Internalizó el orden familiar y funcionó dentro de él. Más tarde, los perfiles psicológicos la describieron como hiperadaptativa. Sabía cómo sobrevivir en un sistema cerrado. Lindsay, la última hija, no recibió las mismas ilusiones. Ella fue testigo de la caída total de la casa. Sus primeros recuerdos incluyen sal vertida en los acuarios, muebles movidos al exterior en silencio, y su hermano mayor, desnudo, inexpresivo, bloqueando las puertas con una presencia que nadie explicaba. Ella también fue abusada sexualmente. La línea de tiempo exacta sigue siendo clínicamente sensible, pero el abuso coincidió con periodos en los que fue dejada al cuidado de James durante crisis familiares. Ella informó haber sentido que la observaban, la tocaban, y luego le dijeron que no era nada, que su hermano solo estaba confundido. Lindsay no se adaptó. Observó. Aprendió que la única seguridad era la distancia. Cuando llegó la oportunidad, la aprovechó, una beca para un internado lejos de Colorado Springs, lejos del sonido de los puños de sus hermanos contra las paredes. Se fue a los 14 años. En posteriores sesiones psiquiátricas, confesó una reacción compleja, alivio por escapar, culpa por abandonar a Margaret, y furia hacia la madre que se había negado a ver. Su forma de sobrellevarlo se convirtió en distancia, contacto mínimo, barreras emocionales y, más tarde, terapia. Mimi, cuando fue confrontada, reveló su propio trauma. Había sido abusada sexualmente por su padrastro, un hecho que compartió solo cuando sus hijas ya eran adultas. Pero su revelación no vino acompañada de empatía, sino de una explicación. Ella había aprendido, dijo, a soportar, y por lo tanto esperaba que sus hijas hicieran lo mismo. Donald Sr. permaneció distante, ausente tanto en forma como en presencia. No habló con las niñas sobre lo sucedido. No preguntó. En los registros oficiales y en las narrativas familiares por igual, él sigue siendo un vacío. Margaret y Lindsay presentan un caso ejemplar de víctimas psiquiátricas no primarias, sujetos cuyo trauma es invisible para los sistemas diagnósticos enfocados solo en la psicosis. Sin embargo, sus síntomas son trazables. Ansiedad crónica, dificultad para formar vínculos, disociación de alto funcionamiento. Su infancia no fue una serie de recuerdos. Fue una estrategia, una negociación diaria entre el riesgo y el silencio. No eran hijas, eran testigos. Demasiado jóvenes para nombrar lo que veían, demasiado abandonadas para pedir ayuda a otro. Para ellas, no hubo tratamiento, ni diagnóstico, solo el conocimiento de que, si esperaban lo suficiente, la puerta se abriría, o no, y el silencio comenzaría de nuevo. En tales hogares, escapar no es traición, es terapia. Este registro se compila de manera similar a una investigación interna de abuso por parte del clero, donde la presencia de la autoridad basada en la fe se cruza con la disfunción familiar para crear condiciones de daño persistente oculto.
El caso Galvin presenta múltiples incidentes intergeneracionales de abuso sexual perpetrados tanto dentro de la familia nuclear como por individuos encargados de la autoridad pastoral y moral. La narrativa de la enfermedad, la esquizofrenia como una carga familiar abrumadora, proporcionó tanto un camuflaje como una explicación lista para usar para el comportamiento que, en otras circunstancias, podría haber provocado una intervención inmediata. Aún no se le había dado nombre. Las niñas no fueron criadas. Fueron absorbidas en una estructura demasiado frágil para soportar el escrutinio, demasiado disciplinada para mostrar ruptura. No fueron tocadas, no fueron dañadas en el sentido convencional por sus padres. En cambio, fueron abandonadas dentro de un caos ordenado que funcionaba solo mientras nadie reconociera el daño. Cuando la violencia estallaba, y lo hacía con frecuencia, no era mediada. El protocolo era interno. La más joven, siempre la más pequeña, se retiraba al dormitorio principal, cerrando la puerta por dentro, agachándose en los rincones, rezando. Dentro de este silencio construido, el abuso floreció. Los testimonios recopilados de Margaret y Lindsay confirman la repetida agresión sexual a manos de James Galvin, ocurrida durante sus episodios psicóticos activos. En ese momento, James ya mostraba signos de trastorno esquizoafectivo, alucinaciones auditivas, paranoia, violencia intermitente. Los relatos de las hermanas describen asaltos ocurridos en espacios destinados a la seguridad, como el dormitorio de las niñas, el dormitorio principal con llave al que se les decía retirarse durante episodios violentos, e incluso el asiento trasero del coche familiar durante los recados. El abuso de Brian Galvin precede al de James, dirigiéndose a las hermanas cuando aún estaban en la infancia temprana. A diferencia de James, cuyo psicosis era manifiesta, Brian fue funcional por un tiempo, permitiendo que su predación escapara de la sospecha. Los asaltos no fueron eventos aislados, sino parte de un patrón, repetido y sin desafío. Ninguno de los dos hermanos enfrentó una investigación criminal. Ambos fueron protegidos bajo la explicación de enfermedad, un reencuadre que excusó el comportamiento como sintomático en lugar de criminal. Joseph Galvin, en su adultez, reveló que había sido abusado sexualmente por un sacerdote católico que había sido amigo cercano de la familia. Este individuo a menudo estaba a cargo del cuidado de los hijos Galvin. La supervisión parental estaba ausente, especialmente durante las visitas al hospital de Minnie o las largas asignaciones militares de Donald Sr. El relato de Joseph coincide con los comportamientos documentados de manipulación clerical, inicialmente amabilidad, atención especial, instrucción privada bajo el pretexto de guía religiosa. El abuso no fue revelado en su momento. Joseph temía la incredulidad o represalias. Cuando lo reveló a su madre, el sacerdote ya no estaba en servicio parroquial activo, y la revelación no resultó en una denuncia formal a la diócesis. En un intercambio privado años después, provocado por la confrontación de sus hijas sobre su propio abuso, Minnie reveló que ella también había sido abusada sexualmente cuando era niña por su padrastro. No lo enmarcó como una confesión, sino como una explicación, implicando que la resistencia, no la intervención, era el modelo que ella había aprendido. Su revelación es significativa en términos institucionales. Establece una cadena de abuso sexual a través de 3 generaciones, cada eslabón mantenido por el silencio y la autoridad. En este esquema, el sufrimiento se normaliza, las estructuras protectoras están ausentes y los perpetradores están aislados por roles, hermano, sacerdote, patriarca, que disuaden el escrutinio. El elemento más preocupante no son los actos individuales de abuso, sino la colusión, implícita y explícita, de los sistemas destinados a salvaguardar a los vulnerables. Dentro de la casa Galvin, la enfermedad se convirtió en una absolución global. Dentro de la Iglesia, la confianza clerical se trató como evidencia de integridad moral, haciendo que la sospecha fuera inapropiada. La fe fue invocada para perdonar. La lealtad familiar fue invocada para olvidar. Y al final, el silencio que los unía no nació de la ignorancia, sino del diseño. En la casa Galvin, el trauma no era una interrupción del orden, era parte de él. A fines de la década de 1970, la casa Galvin había pasado de ser un lugar de habitación familiar a una instalación no licenciada de cuidado involuntario. Su diseño, de nivel dividido y plano abierto, no era adecuado para contener. Sin embargo, fue adaptado para satisfacer las demandas de disturbios psiquiátricos crónicos. En 1978,
Los registros indican que 3 de los hijos Galvin estaban en pabellones separados del Hospital Estatal de Colorado en Pueblo. Los hermanos restantes diagnosticados se alternaban entre hospitalización a corto plazo y el hogar, donde Minnie asumió el rol de custodia principal. Los regímenes de medicación, a menudo inconsistentes y de eficacia variable, incluían esteyazín, toracín, aldol y en los casos más resistentes, carbonato de litio. El cumplimiento se monitoreaba solo de manera informal. Las dosis se ajustaban a veces sin consulta, ya sea para minimizar la sedación antes de los eventos familiares o para calmar la agitación aguda. Los informes compilados a partir de llamadas policiales y relatos familiares mencionan episodios recurrentes de destrucción ambiental, muebles volteados sin previo aviso, frecuentemente rotos más allá de reparación, vajilla rota en cocinas y comedores, vidrio incrustado en la alfombra, ventanas rotas con manos desnudas, lo que llevó a laceraciones que requirieron suturas, sujeción de sujetos por varios miembros de la familia hasta que la fatiga física redujo el riesgo de lesiones. Gritos, no verbales, prolongados, eran una característica común del sonido. Dichos episodios podían durar minutos o horas. La agresión impulsada por alucinaciones a menudo era indiscriminada, dirigida hacia hermanos, objetos o uno mismo. El rol de Minnie era tanto el de cuidadora como el de custodiar las apariencias. Las manchas de sangre en las paredes se frotaban antes de que los vecinos pudieran notarlo. Los muebles se parchaban, reemplazaban o se giraban hacia la pared para ocultar el daño. Las puertas rotas se reungían en cuestión de días. Para mantener la funcionalidad, Lindsay, entonces la más joven en residencia, fue reclutada para ayudar, entregando comidas a los hermanos sedados, limpiando los escombros después de los episodios explotaciones, gestionando puertas cerradas cuando la policía estaba en camino. Sus tareas difuminaban la línea entre hermana y ordenanza. Las llegadas de la policía se convirtieron en un procedimiento. Los oficiales conocían la dirección. Entraban sin sirenas, conscientes de que una escalada podría provocar más disturbios. La restricción se aplicaba solo cuando era necesario para el transporte. Un episodio documentado que permanece en el recuerdo de la familia ocurrió durante la cena de Acción de Gracias. La mesa se había dispuesto según el estándar de Minnie. Linos planchados, plata pulida, el pavó colocado precisamente en el centro. El evento fue destinado como un gesto de normalidad, un recordatorio para todos los presentes de la familia que alguna vez parecían ser. Sin provocación, Donald Jr. se levantó, agarró el extremo de la mesa del comedor y la volteó hacia James. Los platos se hicieron pedazos, los cubiertos patinaron por el suelo, la comida salpicó contra las paredes. El acto terminó inmediatamente la reunión. Nadie comió, nadie habló. Dentro de una hora, la mesa había sido escrita, los fragmentos barridos, las manchas secadas. Para la mañana siguiente, el comedor parecía intacto. Por todas las medidas funcionales, la casa de los Galvin cumplía con los criterios para una unidad psiquiátrica cerrada. Varios residentes diagnosticados con enfermedades mentales graves y persistentes. Administración regular de medicamentos antipsicóticos bajo supervisión informal. Episodios agudos que requieren intervención externa. Adaptación estructural para contención. Puertas cerradas, habitaciones despejadas, áreas restringidas. La diferencia radicaba solo en su invisibilidad. No había registros, ni personal capacitado, ni comité de supervisión, solo una madre preservando la superficie y una hija menor aprendiendo a moverse por su propia casa como si fuera un corredor de pabellones cerrados. Externamente, la casa seguía siendo una residencia suburbana modelo, césped recortado, contraventanas intactas. Internamente, se había convertido en un entorno de control de daños perpetuo. Los vecinos no indagaban. Si lo hacían, se les respondía con explicaciones lo suficientemente concisas como para desviar sospechas. La estructura había sido construida con optimismo, vendida como estabilidad y llena de promesas. A finales de la década de 1970, ya no era ni hogar ni refugio. Era un lugar donde se manejaba la psicosis, no se curaba, donde la contención reemplazaba el tratamiento y la supervivencia reemplazaba la vida. Entre los 12 hijos de los Galvin, 4 hijos, Ian, Mark, Michael y Richard, permanecieron sin un diagnóstico formal de esquizofrenia. En la clasificación clínica, son portadores no afectados dentro de una población genética de alta incidencia. En la realidad práctica, son hombres que vivieron bajo la sombra constante de una enfermedad que no manifestaron,
pero de la que nunca pudieron escapar por completo. En entrevistas e informes secundarios, los cuatro expresan algún grado de lo que la literatura psiquiátrica denomina culpa del sobreviviente, una persistente pregunta de por qué la enfermedad consumió a sus hermanos pero no a ellos. En el caso de los Galvin, la culpa se combinó con el miedo. El inicio de la esquizofrenia a menudo ocurre en la adultez temprana. Para cada uno, sus 20 y 30 años fueron marcados por hipervigilancia, siguiendo cada lapsus en la concentración, cada parpadeo de estado de ánimo en busca de señales del mismo colapso. El enfoque de Jung para sobrevivir fue la eliminación geográfica. Al observar la progresión de la psicosis en sus hermanos mayores y menores, interpretó cada estallido como un adelanto de su propio futuro. En lugar de arriesgar la proximidad, se trasladó a Idaho con su esposa, tomando una posición docente en música. Mantuvo contacto mínimo con la familia, citando barreras logísticas, pero reconoció en privado un motivo más profundo, la creencia de que la distancia podía protegerlo no solo de la enfermedad, sino de la atracción gravitacional de la familia hacia la crisis. Sus registros no indican intervención psiquiátrica, pero su evitación fue absoluta. Michael estuvo más cerca del diagnóstico sin cruzar el umbral. Admitido 2 veces en pabellones psiquiátricos para observación en su adolescencia, se le recetó Estellacin durante un periodo y se le hizo un seguimiento de psicosis emergente. Rechazó la etiqueta de enfermo mental y suspendió la medicación en contra de la recomendación médica. En su lugar, recurrió a la autorregulación a través de la meditación y las prácticas de mindfulness, acreditándolas con estabilizar su estado mental. Si bien su trayectoria sugiere que pudo haber estado experimentando síntomas prodromales, leves alteraciones perceptuales, paranoia transitoria, estos no progresaron hacia una enfermedad crónica. Su caso presenta una rara instancia de adaptación preventiva autodirigida en un entorno de alto riesgo. Richard respondió con un tipo diferente de retirada hacia el mundo abstracto e insulado de las finanzas. Se convirtió en inversor en minería en Denver, una profesión que le permitió controlar variables y evitar dinámicas interpersonales impredecibles. Rara vez se involucraba con la familia fuera de eventos obligatorios. Aunque no mostró síntomas psiquiátricos evidentes, los colegas de Mark notaron su rigidez en la rutina y su incomodidad con situaciones no estructuradas, rasgos que pueden reflejar respuestas adaptativas a un entorno formativo caótico. Mark fue el único miembro de la alineación de hockey de élite de la familia que permaneció libre de diagnóstico, un hecho que admitió le causaba la mayor perturbación interna. Había entrenado y competido junto a hermanos cuya promesa atlética fue luego erosionada por la enfermedad. Vio a compañeros de equipo, amigos y a sus propios hermanos caer en la ilusión, la violencia o la institucionalización. Mark vivió en un estado constante de expectativa, esperando el primer síntoma inconfundible. Permaneció saludable, pero el costo psicológico fue alto. En su vida posterior, describió sentirse como un hombre que mantiene una puerta cerrada sin saber lo que hay al otro lado. Mientras estos 4 hermanos evitaban los criterios clínicos para la esquizofrenia, su experiencia vivida fue definida por ella. La culpa del sobreviviente los mantenía atados a la narrativa familiar. La hipervigilancia modelaba sus relaciones, carreras y sentido de sí mismos. En la investigación genética, no afectado es un descriptor neutral, una manera de marcar a los que fueron librados de la enfermedad bajo estudio, pero en términos vividos, es engañoso. Estos hombres no heredaron la psicosis, heredaron el miedo a ella, una sospecha incesante de que aún podría llegar sin previo aviso, años después de que se presumiera que el peligro había pasado. Para los Galvin 4, sobrevivir no fue una liberación, fue una sentencia de vigilancia constante. Se alejaron sin la enfermedad, pero nunca sin la sombra. En el registro histórico del caso Galvin, Minnie aparece primero como el arquetipo de la madre estadounidense de mediados de siglo, devota, disciplinada, comprometida con la presentación de la perfección doméstica. Su hogar estaba ordenado hasta el punto de la obsesión. Pisos pulidos, cortinas planchadas, servilletas planchadas con un pliegue preciso. Las mesas de comida estaban simétricas, las fotografías curadas, los niños preparados para la exhibición pública. Detrás de esta simetría, sin embargo, sus estándares funcionaban como estructura y escudo. Sus hijas más tarde la describirían como una sargento, una mujer que esperaba la excelencia y toleraba poca desviación. La disciplina iba más allá de los límites ordinarios de la gestión del hogar. Una cama mal hecha podía provocar una reprimenda.
Un zapato rayado requería ser repulido antes de la misa. En el contexto de una casa desestabilizada por la enfermedad mental, esta precisión se convirtió en un mecanismo de adaptación, una manera de imponer orden en un entorno cada vez más fuera de control. Mimi mantenía la imagen de la familia con igual vigilancia. Los vecinos solo veían el exterior disciplinado. Los amigos de la parroquia la conocían como amable y comprometida. No había reconocimiento público del caos interior. Las llamadas a la policía se explicaban. Las visitas al hospital se reinterpretaron como chequeos. Se evitaba el lenguaje de la enfermedad. Ella rara vez confiaba en nadie, ni siquiera en amigos cercanos, sobre la gravedad de las condiciones psiquiátricas de sus hijos. En el siglo XX, el discurso psiquiátrico incluía el concepto de la madre esquizofrenógena, una teoría promovida por figuras como Freda Fromm-Reichmann que afirmaba que el comportamiento materno frío y controlador podría causar esquizofrenia en los niños. La teoría ha sido desacreditada, pero los rasgos visibles de Mimi, su reserva emocional, su perfeccionismo y sus estándares inflexibles, la hacían un objetivo fácil para esa tergiversación. En entrevistas, algunos clínicos insinuaron que encajaba con el perfil. La verdad es más compleja. Aunque ella no causó la enfermedad de sus hijos, su manera y estrategias para ocultarla pudieron haber amplificado su aislamiento y retrasado la intervención. Mimi resistió la institucionalización a largo plazo de sus hijos, incluso cuando se recomendaron hospitales estatales. Su razonamiento era doble: el miedo al estigma público y la creencia de que podía manejarlos en casa. Los colapsos se ocultaban, las puertas cerradas, las cortinas echadas, las explicaciones ensayadas. En su mente, entregar a un hijo a una institución era un fracaso de la maternidad, algo que no cometería. Esta resistencia colocó una presión inmensa sobre los miembros más jóvenes de la familia, que fueron testigos de la psicosis sin el resguardo de atención profesional. En años posteriores, Mimi reveló a sus hijas que ella también había sido abusada sexualmente de niña por su padrastro. La revelación no llegó como una súplica por simpatía, sino como una explicación por su resistencia. Ella había sobrevivido sin intervención. Por lo tanto, creía que la supervivencia sin quejas era posible para cualquiera. Su propia historia, no abordada ni tratada, pudo haber reforzado su tolerancia a la disfunción y su minimización del trauma de sus hijos. En términos clínicos, el comportamiento de Mimi refleja una estrategia de control adaptativa en un entorno de alto estrés y multimorbilidad, manteniendo un orden externo rígido para compensar el desorden interno. Sin embargo, sus métodos, silencio, ocultamiento, minimización, también perpetuaron el daño, permitiendo que el deterioro psiquiátrico y el abuso persistieran sin ser vistos. El hogar de los Galvin bajo su gestión funcionaba como una estructura elaborada de equilibrio, apariencias sostenidas por la disciplina, disciplina respaldada por el secreto. Cada superficie pulida, cada servilleta doblada, cada presentación impecable del domingo era otra carta en un arreglo frágil. Vivía sabiendo que un paso en falso, una sospecha de un vecino, un estallido público, una investigación oficial podrían derribar todo. Y cuando eso sucediera, no solo colapsaría su hogar, colapsaría la imagen que había pasado toda una vida construyendo. Las primeras muestras llegaron décadas antes de que existiera la tecnología para interrogarlas completamente. A principios de la década de 1980, se extrajo sangre de miembros de la familia Galvin, tanto de aquellos diagnosticados con esquizofrenia como de los que, a todos los efectos, parecían saludables. La colección fue parte de una iniciativa más amplia de genética psiquiátrica, una búsqueda de patrones en el ADN de familias con una incidencia inusualmente alta de enfermedades mentales graves. En ese momento, las herramientas analíticas eran limitadas. El cariotipado cromosómico, el análisis de enlace rudimentario y los primeros ensayos moleculares no arrojaron resultados definitivos. Las muestras fueron almacenadas, catalogadas bajo números de código en lugar de nombres, y enviadas a la lenta órbita de la preservación científica, congeladas en congeladores que zumbaban tranquilamente durante décadas. En 2016, las muestras de los Galvin fueron incluidas en un nuevo estudio que involucraba solo 9 familias en todo el mundo. Los criterios eran precisos. Al menos 3 hermanos con esquizofrenia y al menos 3 sin ella. Los Galvin superaron el umbral. 6 afectados, 6 no afectados, ofreciendo un contraste genético rara vez disponible en la investigación psiquiátrica.
Esta vez se aplicaron secuenciación completa del genoma y bioinformática avanzada a millones de puntos de datos genéticos. Una anomalía apareció repetidamente, una mutación en el gen SANC2 encontrada en todos los hermanos Galvin que habían proporcionado sangre. SANC2 codifica una proteína involucrada en el andamiaje estructural de la sinapsis, los puntos de contacto a través de los cuales las neuronas se comunican. La disrupción de esta proteína puede alterar la eficiencia y estabilidad de la señalización sináptica con posibles efectos en la cognición, percepción y regulación emocional. La mutación no era novedosa en el genoma humano. Se había observado en otros contextos, como el retraso en el desarrollo, trastornos del espectro autista, pero aquí apareció de manera consistente en una familia donde la esquizofrenia dominaba la historia médica. Los 7 hermanos diagnosticados con esquizofrenia la portaban. La revelación se complicó por un hecho que socavó cualquier noción de una vía causal directa. Los 4 hermanos que permanecieron libres de esquizofrenia también portaban la mutación de SANC2. El gen estaba presente tanto en los saludables como en los enfermos. Era un plano compartido, no un defecto aislado. Lo que difería entre los dos grupos no era la secuencia del ADN, sino la expresión, cómo y cuándo se activaba el plano, si es que lo hacía. ¿Por qué se manifestó la mutación en algunos y no en otros? Las teorías incluyen desencadenantes ambientales, estrés en la infancia, infecciones virales, trauma craneal o interacciones con otras variaciones genéticas aún no identificadas. Pero la verdad sigue siendo inaccesible. Desde un punto de vista investigativo, el hallazgo de SANC2 fue un avance, una vía, sino una causa. Desde un punto de vista clínico, no ofreció una solución inmediata. No había un gen que editar, no había una proteína que suplementar, no había una pastilla para prevenir el inicio, solo el conocimiento de que el riesgo podía ser llevado en silencio durante décadas, sin nunca aflorar o emerger sin advertencia. El estudio de los Galvin confirmó que la locura podía ser mapeada, al menos en parte, en la doble hélice, pero el mapa estaba incompleto y la ruta desde la mutación hasta la psicosis seguía siendo oscura. En el lenguaje de la genética, la familia llevaba un alelo de riesgo. En el lenguaje de la historia, llevaban una profecía que podría o no hacerse realidad. La secuencia estaba allí, escrita en su biología antes de su nacimiento, un conjunto de instrucciones capaces de desmantelar la percepción y el yo. Sin embargo, aún no existe una manera de leer el desencadenante, ningún test que diga cuándo o si comenzará. En la familia Galvin, la naturaleza dejó su firma, pero no dio advertencia ni misericordia, un plano para la locura, sin un mapa para la prevención. A principios del siglo XXI, el arca del caso Galvin se había asentado en un sombrío equilibrio. Los primeros años de inicio y rápido declive ya habían pasado. Lo que quedaba era el residuo, vidas limitadas por el diagnóstico, otras definidas por la evasión, todas enmarcadas por la permanencia del registro. James Galvin, el segundo hijo, murió en 2001 a la edad de 55 años. El informe del forense indicó insuficiencia cardíaca, probablemente inducida por los efectos cardiotóxicos acumulativos de la medicación antipsicótica a largo plazo. Su muerte fue silenciosa, casi sin ser comentada fuera de la familia. Durante décadas, su presencia había sido de volatilidad. En ausencia, fue reducido a un número de archivo y una causa de muerte. Peter, el prometedor jugador de hockey deshecho por las visiones paranoicas del diablo bajo la casa, murió mientras dormía en 2023. No hubo un episodio violento que lo precediera. Ninguna llamada de crisis trajo paramédicos a la puerta. Simplemente cesó. Otro paciente residente de largo plazo que no regresaría a casa. Mimi Galvin, la matriarca, murió en 2017. No dejó confesión, ni revaluación de la vida que había presidido. Donald Sr., cuyo retiro se había convertido en su rol definitorio, la precedió en 2003. Fueron enterrados sin reconocimiento público del legado médico y psicológico único que siguió a su nombre. Don Jr. y Matthew siguen institucionalizados en Colorado Springs. Ahora existen como casos perdurables. Hombres que ya han superado el punto de rehabilitación activa, cuyos estados se gestionan en lugar de tratarse. Su presencia es un recordatorio de una enfermedad que comenzó antes de que nacieran la mayoría de sus hermanos y que nunca ha dejado realmente la órbita de la familia. Lindsay, la más joven, regresó en los últimos años de su madre para ayudar a navegar el paisaje burocrático del cuidado. Documentación del hospital estatal, beneficios, arreglos para el entierro.
Actuó como cuidadora y archivera, asegurándose de que lo que quedaba de los registros de la familia pudiera ser gestionado, si no reparado. La historia ha sido contada primero en Hidden Valley Road, dentro de la mente de una familia americana, luego en un documental de HBO, Six Schizophrenic Brothers. Ha sido analizada por genetistas, psiquiatras, criminólogos. Ha sido archivada en revistas académicas, debatida en conferencias y diseccionada en los medios. Sin embargo, como muchos estudios de caso, la verdad esencial sigue fuera de alcance. Ningún gráfico captura el peso de una puerta de dormitorio cerrada. Ninguna secuencia genética codifica el miedo de un niño escuchando el sonido del vidrio roto. Ningún artículo publicado explica completamente por qué algunos escaparon de la enfermedad mientras otros fueron consumidos. La familia Galvin está cerrada en archivo, pero abierta en implicación, un recordatorio de que la esquizofrenia no solo visitó su hogar, vivió allí como residente permanente, como cualquiera de sus ocupantes. Hidden Valley Road sigue siendo una dirección y una advertencia. Los registros están cerrados ahora. La casa en Hidden Valley Road ha cambiado de dueño más de una vez. Sus habitaciones repintadas, sus pisos reemplazados, pero las paredes recuerdan. Han llevado el peso de 12 nombres. 6 marcados en rojo. 6 salvados pero nunca libres. James ya no está. Su corazón se detuvo por la misma medicación destinada a calmar su mente. Peter murió en el sueño décadas después de que las primeras visiones lo llevaran al borde. Don Jr. y Matthew siguen en cuidado institucional, sus archivos aún se actualizan, aunque la letra ha cambiado. Minnie y Donald Sr. yacen juntos en el cementerio fuera de Colorado Springs, sus lápidas tan silenciosas como lo fueron en vida. Los hermanos sobrevivientes viven vidas dispersas, algunos aún en la sombra de la expectativa, otros evitando el pasado por completo. Lindsay, la más joven, regresó en los últimos años, no para reconciliarse, sino para gestionar lo que quedaba. La historia ha sido atada en un libro, proyectada en una pantalla, examinada bajo la luz estéril de la investigación genética. Sin embargo, ningún estudio, ninguna secuencia de ADN, ninguna pila de archivos de caso ha explicado la única pregunta que persiste. ¿Por qué ellos y no otros? La mutación de SANC2 ofrece un camino, pero no un veredicto. Es un mapa dibujado sin un destino. La familia Galvin ha sido medida, diseccionada y archivada. Se les ha lamentado en partes, pero nunca se les ha entendido. Y así, Hidden Valley Road sigue siendo más que una dirección. Es una advertencia de lo que puede vivir en las paredes sin ser visto hasta que consuma toda la casa. Si has permanecido con nosotros a través de esta historia, te invito a contarnos, ¿dónde nos estás viendo y qué hora es ahora allí? Compártelo en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Gassic Ledger y da like a este video para que estas historias, calladas, frías y casi perdidas, puedan encontrar su camino hacia ti. Mañana, otro archivo se abrirá, otro sobrecerrado, otro conjunto de nombres, otra historia enterrada bajo el peso del silencio oficial. Hasta entonces, recuerda, algunos registros nunca fueron destinados a ser encontrados.